Vuelta al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 24 minutos. El pasado viernes finalizó el plazo para que las organizaciones políticas conformaran alianzas de cara a las elecciones de febrero del 2025. Los únicos que oficializaron su coalición a escala nacional fueron la Revolución Ciudadana y Reto. Ahora el proceso electoral continuará desde el jueves 12 de septiembre, cuando el Consejo Nacional Electoral realice la convocatoria oficial a las elecciones. Invito a conversar sobre este tema a Alejandro Pérez, editor digital de Revista Vistazo. Hola Alejandro, buenos días. Hola Hernán, qué gusto estar aquí, buenos días. Un gusto saludarte. Bueno, quizá la característica más notable de este proceso electoral es que vamos rumbo a unas elecciones en medio de 16 binomios presidenciales, y si tomamos en cuenta la alianza Revolución Ciudadana y Reto, que deambulan entre propuestas y que vemos una realidad distinta. Hay muchísimo trabajo por hacer. Ahora que iniciamos clases vemos cómo está el sistema educativo en el país y su infraestructura, y no habrá seguramente propuesta que señale que vamos hacia la educación de la tecnología y la educación moderna cuando estamos mirando otra realidad. Ese como un tema para iniciar, Alejandro. Bueno, sí, Hernán, o sea, tenemos 16 candidatos contando ya esta alianza, y lo que vemos es que va a pasar como en las últimas elecciones, ¿no? Va a haber estos programas de gobierno que tengan un proyecto país, y no van a ser programas de que reducir la pobreza, aumentar el número de cupos en las universidades, la infraestructura educativa en las escuelas. Vas a tener un montón de propuestas sin mucho sustento. De hecho, en la elección de 2023 había planes de gobierno que te decían reducir la pobreza en 5 puntos, en 10 puntos, cuando eso no puedes hacerlo en un año, cuando en los últimos 10 años no se ha logrado hacer eso. Entonces, toda esta demagogia de educación, salud, creo que va a estar de más. O sea, va a pasar lo mismo de siempre, con binomios que llegaron a última hora y que no sabe si es que tienen planes de gobierno o no. Entonces, como ciudadanos, creemos que ya hemos aprendido, me tomo esa atribución de pensar así, porque vendrán propuestas de diferente índole, ¿no? No pudieron ponerse de acuerdo las izquierdas, y eso fue evidente. Siguen los grupos políticos, las organizaciones, tratando de buscar el poder por sí mismas, porque en las alianzas no las pueden hacer. Eso quedó en evidencia hace pocos días. Sí, de hecho, llamó la atención que las izquierdas sí hayan tenido todas esas reuniones que mantuvieron entre el Partido Socialista, la Unidad Popular, la Revolución Ciudadana, Centro Democrático. Me parece que eran 2 organizaciones más, Reto. Estuvieron conversando más de un mes. De hecho, sacaron una agenda programática de las cosas en las que coincidían. Obviamente el movimiento indígena también estaba ahí, pero al final no logran hacer nada. O sea, más que una declaración de que hay algunos puntos de consenso entre las izquierdas, pero de ahí lo que tú dices, buscar el poder por el poder. Cada uno tiene su candidato. ¿Y por qué fallan estas alianzas? No porque están haciendo planes programáticos, sino porque están negociando quién va primero en las listas de asambleístas, en la nacional, en las provinciales, quién va a la presidencia, quién va a la vicepresidencia. Son alianzas que se conversan a última hora. O sea, sabíamos que estas elecciones se venían, y no les viste conversando hace 5 meses, hace 6 meses. O sea, pues se pusieron a conversar hace un mes, cuando ya estuvieron apurados por designar sus candidatos en primarias y luego pasar al tema de alianzas, ¿no? Uh-huh. Tenemos un panorama complicado, un panorama difícil, un presidente de la República que está de candidato y que le pesa mucho las reformas económicas que él hizo,
propuestas que no precisamente fueron las que él hizo en la campaña electoral del 2023 y que le pueden traer implicaciones para su futuro político y económico. Y otras propuestas que nacen desde el no al neoliberalismo, de retornar al socialismo. Entre esa selección que debe hacer el país, 16 candidatos presidenciales, unos ilustres desconocidos también allí, ¿cómo guiarle al electorado a que tome una decisión que realmente le convenga al país? Bueno, Hernán, yo creo que hay que partir del tema de que lo que hemos venido hablando durante los últimos años, de que no hay partidos sólidos. Entonces, la representación democrática no es tal, no existe, es prácticamente una ficción. Entonces, por ejemplo, históricamente el país en 3 elecciones presidenciales de primera vuelta ha votado por entre 3 y 5 candidatos que concentran entre el 80 y el 90% de votos. Entonces, eso te está diciendo que el electorado se decanta por 3 o 5 principales candidatos y tienes una docena de candidatos que quedan atrás con 3%, con menos del 1%. En el 2021 tuvimos 7 candidatos que sacaron votos de menos del 1% del electorado. Entonces, cuando el Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas necesitan tener al menos unas 200,000 firmas de respaldo para inscribirse y para estar ahí, para estar habilitadas. Entonces, si tú tienes una votación de menos del 1%, eso quiere decir que ni los propios militantes están votando por estos candidatos, ¿no? Entonces, primero tenemos un tema de problema de los partidos políticos. ¿Qué hacer a estas alturas? Ya no se puede hacer nada. Vamos a ir con todos estos candidatos. No sabemos qué propuestas vamos a tener. El tema de que no tengamos partidos políticos se refleja en el hecho de Daniel Noboa, que no tenía un partido político para competir en 2023 y hace una alianza con el partido Mover y con el movimiento Mover y el movimiento PID. Y le imponen la vicepresidenta, y eso es lo que tenemos ahora, una disputa entre presidente y vicepresidenta, porque ellos no se conocían. Entonces llegan al poder y cada uno quiere ir por su lado. Y hace 2 meses el presidente recién inscribe su partido. Y el plan de gobierno que tenía decía una cosa, y en el discurso también decía una cosa de que el tema ambiental y todo eso, y luego no quiere cerrar el ITT, que no vamos a catalogar que está bien o está mal, pero ahí nos vamos dando cuenta de que no hay un proyecto de país. O sea, el país quiere ser un país con medidas más ambientalistas, quiere ser un país más extractivista, quiere ser un país, no sé, enfocado al turismo, a la agricultura, que son cosas que se podrían potenciar, pero como no tienes partidos políticos que vengan pensando esto antes de las elecciones y que no se apuren solo en elecciones, entonces no hay proyecto de país que vaya a servir por el momento. Uh-huh. Y esto deriva en una gran incertidumbre porque vemos que todos se creen los salvadores del país, que todos creen tener la fórmula para sacar al Ecuador de la crisis severa en la que está, y cuando ya llegan al poder se dan cuenta generalmente de que otra es la realidad. Pero ¿será el correísmo capaz de agrietar la coalición de anticorreístas que sin tener nada en común se unen para votar a cualquier candidato que no sea correísta? No lo sé todavía. Lo que tenemos ahora es algo inédito, que el correísmo está segundo en la intención de voto, cuando durante 15 años siempre estuvo primero. O sea, desde que Correa se reeligió, me parece que en el 2009, después de la consulta popular, le tuviste al correísmo en primer lugar en intención de voto. Y ahora lo tiene segundo, y es Daniel Noboa quien está liderando la intención de voto, ¿no? Con un 30%, y el correísmo está con un poco más de 20%. Entonces, yo creo que ahí hay un hecho inédito hasta ahora, que el correísmo vaya en segundo lugar en las preferencias. Todavía no tenemos, no sabemos quién va a ser el binomio de Luisa González. Por ejemplo, yo creo que eso va a marcar mucho lo que pueda hacer. Y ya después de la primera vuelta,
Es posible que el correísmo esté en segunda vuelta si las cosas no cambian de aquí en adelante. Tú lo has dicho, al presidente Noboa le han fallado algunas cosas, pero todavía tiene ese margen de popularidad que le podría estar poniendo en segunda vuelta. Claro que de aquí a febrero evaluaremos si es que hubo más avances o hubo avances en el tema de seguridad, lo que tú decías, infraestructura educativa o cómo pueden cambiar las cosas en educación, empleo. Y yo creo que eso todavía está por evaluarse y el ciudadano esperará hasta febrero, muchos esperarán hasta febrero para tomar su decisión de que si darle un nuevo voto de confianza al gobierno o no. Y ahí depende también el correísmo que proponga, que pueda hacer de nuevo. Recordemos la campaña anterior, Correa se metió en la campaña y le decía qué hacer a Luisa González. Recordarás, no recuerdo muy bien el eslogan, pero era como que ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, el Ajá. pasado fue mejor, pero no le bastó. Habrá que ver qué presenta de nuevo Luisa González, habrá que ver cómo le va a Noboa en estos 6 meses. Habrá que ver cómo Jan Topic puede aglutinar más confianza en el electorado con otras propuestas que no sean solo seguridad, como fue en las anteriores elecciones. Y Ahora, habrá que ver qué proponen los otros candidatos para ver si sale alguna opción que pueda encantar al electorado. lo que vemos en el panorama es que si un presidenciable no tiene asamblea, ya lo hemos visto, difícilmente este país podrá recobrar la gobernabilidad. Y si llega un presidente con una mayoría en la asamblea, también ya sabemos de lo que son capaces. Lo particular en este proceso eleccionario es que los partidos y movimientos políticos se han dedicado en estas últimas semanas a buscar candidatos por todas partes y entonces vemos una feria de la alegría en ideologías, en números, en nombres. Unos que eran de ADN ahora son socialcristianos, los socialcristianos ahora son de otras tiendas políticas, y entonces vemos a la gente cómo baila y atraviesa diferentes líneas ideológicas que creo que no las tienen muy claras. Los vemos en la derecha, los vemos en la izquierda, con tal de llegar al poder. Esto es realmente vergonzoso, los camisetazos con los que van a llegar los asambleístas en el 2025. Sí, tú das en el clavo, Hernán, porque el hecho de que estén saltando de uno a otro partido, no sabes cómo, cuando lleguen a la asamblea, cuál es su visión de respuesta al Estado. Por ejemplo, en temas educativos, que lo estabas mencionando tú al principio, o sea, ¿cuál es la forma en que ellos quieren legislar para resolver los problemas? Por ejemplo, más presencia del Estado en la educación, menos presencia del Estado en la educación. Unos partidos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, y cuando les ves saltando a los candidatos de un lado al otro, de un partido al otro, no sabes qué ideología representan o cómo piensan solucionar los problemas del país. Y luego, ¿qué es lo que tienes? Escándalos de diezmos, tienes esta asamblea que da condecoraciones a tantas personas, recordemos que condecoraban El a día del un... bizcocho. Ajá, el día del bizcocho, el día del gamer, condecoraban a una persona que había participado en un programa de talentos, y tienes obviamente la disputa que se da siempre. Entonces, son personas que en realidad no tienen detrás una preparación política con planes programáticos, lo que tú decías, subir o no subir el IVA, o sea, ¿cuál es mi visión? Y no la calentura de ese rato de que sí, yo quiero que sube el IVA o yo me opongo porque estoy en contra del gobierno, porque estar en contra del gobierno me hace más famoso, me hace quedar mejor. Y ese es un problema, Hernán. O sea, el tema de las alianzas que no se hayan dado ahorita, o sea, da cuenta de que todos los candidatos quieren polarizar. El mismo gobierno, ¿qué ha hecho? Ahora se declara el gobierno anticorreísta ya desde hace unos meses porque sabe que eso le va a dar votos. O esa es su estrategia para que le dé votos. Y No tienes igual ninguna alianza en las derechas. Incluso le tienes ahorita peleándose, lanzándose dardos a Jan Topic con el Partido Social Cristiano, cuando la anterior elección corrieron juntos. Entonces,
Sí, es impresentable en el realidad. tema de los camisetazos y que los candidatos no puedan representar su ideología. Pero ahí los ciudadanos, por eso estos espacios de análisis, digamos, de darle a la gente la posibilidad de ir pensando ya con anticipación en cómo va a elegir. En estas elecciones van a aumentar el número de asambleístas, 150 nada más y nada menos, ¿ah? De 136 que tenemos, vamos a elegir a 150 asambleístas. Por eso es que los vemos bailar y saltar de una tienda política a otra. En fin, allí ustedes, ciudadanos, tienen el poder de la decisión. Veamos cómo se conforma la asamblea y a quién se elige como nuevo mandatario de este país o si se ratifica al actual. Gracias, estimado Alejandro Pérez, editor digital de la revista Vistazo. Muy gentil por tu tiempo y tu análisis. Gracias, Hernán. Buen día. Un buen día, un buen inicio de mes. 6:40. Esto es Notimundo al Día.